Bueno, vamos directos al grano. Bienvenidos a un nuevo análisis donde destripamos investigaciones fascinantes para intentar entender un poco mejor nuestro mundo. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, mirad, casi siempre nos lo cuentan desde la pena y la tragedia, la vivienda informal. Pero ¿sabes qué? Si rascamos un poco, la historia es totalmente distinta. Nada de víctimas. Aquí vamos a hablar de una historia alucinante de pura agencia humana, un triunfo personal increíble y sobre todo dignidad a raudales. Es literalmente la historia de personas extraordinarias que, armadas con poco más que sus propias manos y muchísima garra, se construyen su lugar en el mundo. 650.000. Una locura de cifra, ¿verdad? Ese es el número estimado de hogares que ahora mismo carecen de una vivienda digna en Chile. Y ojo, que es un número que ha pegado un subidón tremendo en los últimos años. Es súper fácil quedarse frío ante las estadísticas cuando hablamos de crisis habitacionales, pero detrás de esta barbaridad de número hay una realidad súper viva y tenaz. No tener una casa oficial no significa no tener un hogar, significa que empieza una lucha titánica por crearlo. Y esto nos lleva de cabeza a la fuente principal de Moi. Basándonos en este estudio brutal de los académicos Miguel Pérez y Consuelo Araos sobre las periferias del Gran Santiago, vamos a mirar mucho más allá del cemento y la madera. Prometimos ir más allá de los números, y exactamente eso vamos a hacer. Este trabajo nos invita a entender la parte más humana de esto que llamamos autoconstrucción. Porque, a ver, no es solo levantar 4 paredes, es observar cómo, al fabricar una casa, esta gente está construyendo también su propia identidad y su peso en la sociedad. Fijaos en esta frase porque pone los pelos de punta, ganársela al cerro. Es de Rosa Quintana, una mujer de 66 años que es dirigente en su comunidad. Usar esa expresión tan visceral para hablar del tremendo esfuerzo de edificar su hogar, no es simplemente ocupar un terreno, que va, es una batalla diaria contra un entorno que no te lo pone nada fácil. Y esto centra perfectamente el tiro de nuestro análisis. La historia de la autoconstrucción es, en el fondo, pura resistencia física y emocional. Y aquí las mujeres emergen como las protagonistas absolutas de la película. Empezamos. Sección 1. El desafío habitacional y los orígenes de la crisis. Algo clave que nos deja clarísimo el estudio es el papelazo del género en toda esta dinámica. A ver, sí, a menudo son los hombres los que se pegan la paliza física pesada, clavando maderas o haciendo mezcla. Pero cuidado, porque las mujeres son las vigas maestras absolutas que sostienen estos nuevos barrios. Ellas son las que se encargan de asegurar el terreno inicial, las que montan y lideran las asambleas comunitarias y las que se pelean a capa y espada con los políticos para exigir agua, luz y servicios básicos. Sin duda alguna, son el motor que da vida a la comunidad. Entonces, ¿cómo nace exactamente uno de estos barrios? Históricamente, las famosas tomas de terrenos se han visto desde fuera como actos de puro caos, pero nada más lejos de la realidad. Es un proceso súper organizado, un verdadero ritual. Primero, hacen una búsqueda metódica de tierra desocupada. Luego, grupos masivos entran a escondidas, de forma súper coordinada en plena noche. Levantan refugios temporales en un abrir y cerrar de ojos y, como toque final, profundamente simbólico, plantan la bandera de Chile en la tierra. Vamos, que de caótico nada. Es un acto deliberado, valiente y milimétricamente calculado para reclamar su derecho a la ciudad. Pasamos a la sección 2, ganándole al cerro. El enfrentamiento con un entorno hostil. Volvamos a la historia de Rosa, allí en la zona de Bosque Hermoso, para ilustrar bien el nivel de sacrificio del que hablamos. Domesticar un terreno así es de locos. Imaginad llegar de trabajar y tener que poneros a nivelar la ladera de un cerro a mano, instalar pilotes de madera para evitar que la casa literalmente se escurra montaña abajo. Y lo peor de todo, tener que empezar casi de cero cuando llegan los crudos aluviones de invierno y destrozan todo lo avanzado. El primer paso siempre es levantar una mediagua, que es una chabola temporal súper precaria simplemente para marcar el territorio y empezar este ciclo interminable de domar a la naturaleza. Pero ojo, que todo este esfuerzo sobrehumano trae consigo algo maravilloso que va muchísimo más allá de la arquitectura. El acto de superar estas adversidades transformó a Rosa en algo más. Al organizarse para sobrevivir y construir, ella y muchísimas otras personas se convirtieron en líderes vecinales. O sea, en este contexto construir una casa es exactamente lo mismo que despertar una agencia política latente. Quienes se meten en este proceso descubren de repente una voz pública potentísima que ni sabían que tenían. Y mirad si no cómo lo resume de bien la propia Rosa con esta frase tan genial. A la final, yo termino hablando las cosas a la pinta mía. Es decir, a su rollo, con su propio estilo. Ella misma relata cómo pasó de no tener ninguna confianza para hablar a convertirse en la presidenta que saca las garras por sus vecinos ante quien haga falta. Esta frase es la prueba espectacular de cómo construir tu espacio físico desencadena irremediablemente la construcción de una autoestima de hierro y una identidad política súper sólida. Y así llegamos a la sección 3, el nacimiento del poblador. ¿Un poquito de historia nacional?
Es súper curioso ver cómo cambian los términos según sople el viento político. Allá por los años 50, a esta gente se les colgaba la etiqueta, de forma bastante marginal, de callamperos. Sin embargo, en los 60 pasaron a ser pobladores. Ahí ya había un reconocimiento oficial a su labor de forjar barrios. Al llegar la efervescencia de principios de los 70, la cosa cambió a campamentos, lo que reflejaba una organización vecinal fuertemente politizada. Y bueno, tras el golpe del 73, la dictadura militar impulsó un lenguaje oficial que los llamaba simplemente poblaciones, buscando básicamente neutralizar y despolitizar todo el movimiento. Y ojo, porque este reconocimiento llegó a las esferas más altas del gobierno. En 1965, durante la inauguración de uno de estos barrios, el presidente de la época, Eduardo Frei Montalva, pronunció estas palabras históricas. Fijaos, al decir que el mérito era única y exclusivamente de la gente, el Estado estaba reconociendo de manera oficial a las clases populares, no como un problema al que darle caridad, sino como constructores activos, como los agentes legítimos del desarrollo de sus propias ciudades y destinos. Claro que al hablar de historia nacional tenemos que analizar todo este contexto con total neutralidad, viendo todas las caras de la moneda. Hacia la década de los 70, estos asentamientos se convirtieron en un campo de batalla ideológico tremendo. Desde la perspectiva de la izquierda política, estas tomas representaban lo máximo, la acción revolucionaria y la creación del verdadero poder popular. Por el contrario, desde la perspectiva de la derecha, se percibían como graves amenazas a la legalidad y a la propiedad privada, y consideraban que usar allí la bandera nacional era un abuso de los símbolos del país. Vamos, que el debate político de la nación se estaba jugando literalmente sobre estos hogares. Pasamos a la sección 4, construyendo de a poquito. La solidaridad vecinal. Para entender bien cómo funciona esta etapa en el diario, os presento a Tamara, una madre de 30 años que se está construyendo su propia casa en el segundo piso de la casa de su madre. Y su filosofía es sencilla pero súper profunda. De a poquito. Esta mentalidad es la clave que marca la línea de tiempo de la autoconstrucción. A diferencia de una casa comprada, llave en mano, una casa autoconstruida casi nunca tiene fecha oficial de fin de obra. Es literalmente el proyecto de toda una vida, que avanza continuamente a medida que se puede y cuando hay recursos. ¿Y sabéis qué es lo más bonito de construir de a poquito? Que jamás es una tarea solitaria. Requiere un currazo comunitario alucinante. Hablamos de construir literalmente hacia arriba sobre el tejado de la familia, apañándote con materiales reciclados que te dona algún hermano. Los sábados se transforman en jornadas maratonianas de trabajo donde primos y tíos aportan la mano de obra. Residentes como Soledad nos cuentan cómo los viernes preparan ollas inmensas de comida para asegurar que a la cuadrilla familiar no le falte energía el fin de semana. Aquí, el ladrillo y la madera se unen gracias a pura solidaridad. Todo esto nos introduce a un concepto de sociología que me parece fascinante, observado en distintas periferias de América Latina, las llamadas casas pulsadas, que podríamos traducir básicamente como casas tiradas o sacadas de la estructura original. Es como si la arquitectura copiara de forma idéntica a la biología. A medida que los hijos crecen y forman sus propias familias, van anexando y levantando nuevas estructuras a partir de la casa de los padres. De este modo, el tejido de las calles y el árbol genealógico de la familia crecen y se enredan exactamente al mismo tiempo. ¡Es brutal! Y entramos ya en la última parte, sección 5, más que ladrillos, el significado profundo. Al final, todo se reduce a un contraste gigantesco. Fijaos, para la burocracia del Estado y los típicos programas de vivienda, una casa es un simple producto. Es algo estático, cuadrado, que se termina y sirve simplemente para meter dentro una familia, fin de la historia. Pero para los autoconstructores, el hogar cobra un significado a otro nivel. Es un proyecto biográfico vivo. Es una extensión de ellos mismos que crece, que se adapta y que evoluciona al mismo ritmo que las personas que lo habitan durante décadas. Y con esto llegamos a la gran pregunta final que nos plantea este análisis. ¿Cómo cambiaría la forma en que diseñamos el futuro de nuestras ciudades si dejáramos de etiquetar a estas familias, y muy en especial a las mujeres que tiran del carro, como un simple problema social o unas víctimas a las que hay que rescatar? ¿Qué pasaría si el urbanismo empezara a verlas como lo que de verdad son, creadoras, maestras, líderes inquebrantables y los agentes urbanos más activos de toda la ciudad? Es una reflexión profunda y súper necesaria para cualquiera al que le interese cómo queremos vivir juntos. Nos vemos en la próxima explicación.